Buenas tardes, soy el doctor Piero Osnayo Karlovich, residente de tercer año del Hospital Regagliati. Vamos a iniciar lo que es el capítulo de oftalmología. Bueno, para empezar vamos a hablar lo que es un poco de anatomía, ¿no? Tenemos que, en primer lugar, el globo ocular, ¿no? El globo ocular, como todos saben, es el órgano de la vista, ¿no? Y el globo ocular lo podemos dividir en tres capas. Una capa externa, que es la esclerótica, esclera, una capa media, que es la coroides, y una capa interna, que es la retina, ¿no? Básicamente lo dividimos en tres. Recordar también que el globo ocular tiene una longitud axial de 24 milímetros, que al nacer es de 17 milímetros, ¿no? Muy importante para diferenciar, por ejemplo, un ojo miope, que es un ojo grande, mayor de 24 milímetros, y un ojo hipermétrope, ¿no? Que es un ojo pequeño, ¿no? Menor de 24 milímetros en general, ¿no? Por eso que los bebitos cuando nacen son hipermétropes, ¿no? Tienen el ojo chiquito, un ojo de 17 milímetros. Bueno, en la parte anterior, en la parte anterior del globo ocular, tenemos lo que es la córnea. La córnea es un elemento, ¿no? Un poder dióptrico de 43 dioptrías aproximadamente, que permite que los rayos de luz ingresen al ojo, ¿no? Por eso la córnea es transparente. Pacientes que tienen leucoma, algún problema, alguna patología a nivel de la córnea, la luz no ingresa adecuadamente, ¿no? Y el paciente tiene una baja agudeza visual, ¿no? Tenemos lo que es el iris, ¿no? La capa pigmento del ojo, lo que da el color al ojo, ¿no? Que se encarga de abrir y cerrar la pupila, ¿no? Tenemos la pupila, que es por dentro de los rayos de luz, que mide aproximadamente de 4 o 5 milímetros, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? Tenemos lo que es el lente o cristalino, ¿no? Que es el otro elemento de poder dióptrico del ojo después de la córnea, ¿no? Tiene en promedio unas 22 dioptrías de poder dióptrico, ¿no? Tenemos que está sostenido, ¿no? Por las zónulas o ligamento suspensorio del lente, ¿no? Y este ligamento suspensorio del lente es muy importante, ¿no? La zónula es muy importante debido a que gracias a la acción del músculo ciliar, cuerpo del el músculo ciliar es encargado de la acomodación, ¿no? Lo que nos permite enfocar, por ejemplo, cuando queremos leer de cerca algo, ¿no? El músculo ciliar se contrae y relaja esta zónula o ligamento suspensorio del lente para que el cristalino aumente su curvatura y nos permita enfocar bien las cosas, ¿no? Eso se llama acomodación, ¿no? De ahí podemos dividir el globo ocular en una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea, ¿no? La cámara anterior entre el iris y la córnea, una cámara posterior entre el cristalino y el iris, y una cámara vítrea, ¿no? Por atrás del cristalino. Está el gel vítreo, ¿no? Que es lo que le da la consistencia, la forma al globo ocular. ¿Qué más? A nivel de la coroides, la uvia, ¿no? La uvia, que es la capa media en sí, la podemos dividir en una uvia anterior y una uvia posterior, ¿no? En la uvia posterior tenemos a la coroides, ¿no? Que como les dije al inicio es la segunda capa del globo ocular. La coroides es importante debido a que aparte que es una capa pigmentada, es una capa vascular, ¿no? Que nutre, irriga en sí a todo el globo ocular, ¿no? Gracias a la coroides. Y posteriormente tenemos lo que es la retina, ¿no? La capa más profunda, más posterior del globo ocular, donde se encuentran los fotorreceptores, ¿no? Y las células que van a encargarse de llevar todos los rayos luminosos, convertirlos en señales nerviosas y dirigirlos a través del nervio óptico hasta el cerebro, ¿no? Por acá tenemos lo que es la mácula. La mácula es la zona central de la retina, la parte más importante. Gracias a la mácula pues, es que podemos tener una agudeza visual de alta definición, si es que lo quieren llamar así, ¿no? La mácula es la zona más importante de la retina. Por acá tenemos bueno, el canal hialoideo, que es un remanente embrionario, ¿no? De la arteria hialoidea, que a nivel embrionario nos encargaba de irrigar el cristalino, ¿no? Como saben, el cristalino es avascular y no tiene inervación, ¿no? La córnea sí tiene inervación, ¿no? Por el quinto par y no tiene irrigación. Y me estaba olvidando también de que tenemos el nervio óptico, ¿no? Como les mencioné, el nervio óptico es el encargado de llevar la información desde la retina
hasta el cerebro, ¿no? El nervio óptico en su parte más anterior es la papila o cabeza del nervio óptico, ¿no? Que la podemos ver en el examen de fondo de ojo. Muy bien. Ahora para hablar detenidamente cada una de las partes del globo ocular, comenzamos con la córnea. Como les mencioné, es el elemento de poder refractivo más potente de todo el globo ocular, aproximadamente 43 dioptrías. Obviamente es transparente, ¿no? Una córnea sana es transparente. Toda opacidad de la córnea le llamamos leucomia, ¿no? Acuérdense de eso. La córnea la podemos dividir en general en 5 capas. Acá hice 6 capas debido a que recientemente se ha descubierto una nueva capa, que es la capa de Doig. Pero en general y en la mayoría de libros y para motivos del examen son 5 capas. Acuérdense de eso. La capa más externa, el epitelio. La capa media, la membrana de Bowman, ¿no? Sí, la membrana de Bowman, luego tenemos el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. De todas estas capas, el estroma es la de mayor grosor. La de mayor grosor, aproximadamente el 90% de toda la córnea, es estroma. ¿No? Recordar también de que el endotelio es muy importante, ya que gracias al endotelio, digamos, la córnea se puede oxigenar. ¿No? Es encargada del metabolismo corneal, ya que transmite nutrientes y oxígeno desde el humor acuoso hacia la córnea, ¿no? Recuerden de que la córnea, ¿no? Se nutre, se oxigena debido en la parte de atrás, gracias al endotelio, ¿no? El humor acuoso que trae todo el oxígeno, todos los nutrientes al endotelio, y en la parte anterior gracias a la película lagrimal. Bueno, como mencioné, la córnea permite la transmisión de la luz gracias a su gran poder dióptrico. Bueno, de 3 dioptrías, tiene una longitud horizontal, perdón, de 11 milímetros, perdón, acá está mal, una longitud vertical de 11 milímetros y una longitud horizontal, un diámetro horizontal de 12 milímetros aproximadamente. ¿No? Su radio de curvatura es de 8 milímetros aproximadamente y está inervada por el quinto par. ¿No? La córnea tiene un grosor aproximadamente 520 a 560 micras en el centro y mientras más periférico es, el grosor aumenta, ¿no? De 700 a 800 micras. Y tenemos por acá lo que es el limbo. El limbo es el límite entre la esclera y la córnea. Ahora vamos a pasar a lo que es la esclera. Es la capa más externa, es la que le da el soporte al globo ocular y es rica en colágeno, ¿no? La esclera es avascular en sí. Lo que está muy vascularizada es la episclera, ¿no? Hay un plexo vascular superficial, un plexo vascular profundo que más adelante voy a explicar, ¿no? Entonces la episclera es muy vascularizada, ¿no? La podemos dividir a la esclera en varias capas. La episclera, que es la muy vascularizada, una capa fibrosa y una capa fucsia, que está en contacto con la poroides, ¿no? La esclera, ¿no? Es aproximadamente 4/5 de todo el globo ocular, ¿no? Tiene 1 milímetro de grosor a nivel posterior y 0.3 milímetros de grosor a nivel de los músculos extraoculares, ¿no? A nivel posterior, la esclera es un poco más gruesa y es la que le da soporte a todo el globo ocular. Luego tenemos lo que es la uvea, como les mencioné, es la capa media del globo ocular, la capa media, que la podemos dividir en una uvea anterior y una uvea posterior, ¿no? La uvea anterior, iris, cuerpo ciliar, uvea posterior, coroides, ¿no? Dentro de la uvea tenemos lo que es el iris. El iris abre y cierra la pupila, ¿no? Digamos que si lo queremos comparar con una cámara fotográfica es el diafragma del ojo, ¿no? Y el iris, el color del iris determina el color del ojo, ¿no? Es azul, verde, marrón, negro. ¿No? Tiene un diámetro, una longitud de 12 a 13 milímetros aproximadamente y tenemos lo que es, contiene, mejor dicho, al músculo dilatador del iris que tiene inervación simpática y el músculo constrictor de la pupila que tiene inervación parasimpática. Luego tenemos lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar lo podemos dividir en dos, en un epitelio ciliar y el músculo ciliar. Músculo ciliar, epitelio ciliar. El epitelio ciliar lo podemos dividir en dos también. La pars plicata, que es la parte más anterior, aproximadamente 2 milímetros, y la pars plana más posterior, que mide aproximadamente 4 milímetros, ¿no? Recordar que dentro de lo que es el epitelio ciliar tenemos a los procesos ciliares, que son los encargados de secretar el humor acuoso del ojo, ¿no? Y pegado a este epitelio ciliar tenemos lo que es el músculo ciliar, que es el encargado de la acomodación, ¿no? Ya que el músculo ciliar relaja a la zónula para que el cristalino tome una forma más curva y poder acomodar adecuadamente.
¿no? Tenemos también a lo que es la coroides, ¿no? La coroides, como les dije, es la parte más posterior de la uvea, no es una membrana vascular y pigmentada. Tiene varias capas, tiene tres capas, la coreo-capilar, de vasos medianos y vasos grandes, ¿no? O sea, en general, la coroides es una capa vascular, recuérdense eso, ¿no? Y tenemos en la irrigación, ¿no? A las arterias ciliares posteriores cortas y largas, ¿no? Las largas se van hacia el iris y las posteriores cortas se inervan lo que es la papila o cabeza del nervio óptico. Tenemos también a la retina, que es el tejido que convierte los estímulos luminosos en impulsos nerviosos que van a viajar a través del nervio óptico hacia el cerebro. Tiene 10 capas, ¿no? Desde la capa más externa hasta la capa más interna, ¿no? La capa más externa, el epitelio pigmentario. Posteriormente sigue la capa de conos y bastones. A partir de acá se habla de lo que es la retina neurosensorial. ¿No? La capa de conos y bastones, como saben, son la capa de los fotorreceptores, ¿no? Conos para la visión de color, bastones para la visión blanco y negro, ¿no? Sigue la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa flexiforme externa, la nuclear externa, la flexiforme interna, la capa de células ganglionares, que son las encargadas de formar posteriormente las fibras del nervio óptico, ¿no? Y la membrana limitante interna. Pegado a la membrana limitante interna tenemos a lo que es el vítreo, ¿no? Por eso la capa más interna es la membrana limitante interna. Acá, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces, como les mencioné, la luz pasa a través de la córnea y al cristalino, pasa a través del vítreo, pasa a través del vítreo que está acá pegado a la membrana limitante interna y pasa a nivel de todas las capas de la retina hasta llegar al EPR, ¿no? El EPR, la capa más externa, ¿no? Donde la luz se refleja, donde la luz se refleja y es transmitida a través de los fotorreceptores y las distintas capas, ¿no? De la retina hacia el nervio óptico, ¿no? Entonces la luz se refleja en el EPR, acuérdense de eso, la luz se refleja en el EPR. Para hablar de lo que es la mácula, acá hay un dibujo, un fondo de ojo normal. Tenemos una retina normal, donde tenemos que en la parte central está la mácula, ¿no? La mácula es la zona de visión central, ¿no? La zona de visión de mayor definición de toda la retina, ¿no? Tenemos lo que es el nervio óptico, ¿no? O papila, ¿no? Tenemos las arcades vasculares superiores e inferiores, ¿no? Temporales superiores, temporales inferiores, nasales inferiores, ¿no? La mácula está a este nivel mide 5 milímetros de diámetro. Dentro de la mácula, en la parte central, tenemos lo que es la fovea, que mide 1.5 milímetros de diámetro. Dentro de la fovea tenemos lo que es la foviola, ¿no? En 0.35 milímetros de diámetro. Y dentro de la foviola tenemos lo que es el umbo, que mide 0.15 milímetros de diámetro. En la mácula hay mayor cantidad de conos, es por eso que la agudeza visual es de mayor definición a nivel de la mácula, a diferencia de la periferia de la retina. Hablemos ahora de lo que es el cristalino, ¿no? El cristalino es una lente biconvexa, ¿no? Es el lente del ojo, una lente biconvexa transparente, avascular y que no tiene inervación, ¿no? La podemos dividir en una cápsula anterior, una cápsula posterior, la corteza y el núcleo, ¿no? Cápsula anterior, cápsula posterior, corteza y núcleo. La cápsula anterior mide aproximadamente 14 milímetros de diámetro y la cápsula posterior 4 milímetros de diámetro, ¿no? La capa posterior es muy importante debido a que en la cirugía de catarata lo que se saca es todo el contenido de la cápsula, o sea, todo el contenido cataratoso y se deja la cápsula posterior para poder colocar ahí el lente intraocular, ¿no? Tenemos lo que es la corteza y el núcleo, ¿no? El núcleo obviamente es la parte más central, la parte más densa en una catarata, por ejemplo, ¿no? Es la parte que más se pacifica, la más se endurece, ¿no? Esa es su importancia. Y recordar de que el cristalino es sostenido por las zónulas, ¿no? Como les mencioné. Una zónula acá y una zónula acá, ¿no? El cristalino es el lente del ojo y es el encargado de la acomodación. El músculo ciliar se contrae, relaja las zónulas y aumenta la curvatura del cristalino para poder enfocar bien. Tiene un poder dióptrico de aproximadamente 22 dioptrías, ¿no?
Acá tienen una imagen de lo que es una catarata, una catarata de Extremadura, ¿no? Una catarata blanca. Recordar de que a nivel de la membrana basal, o sea, en la cápsula anterior, entre la cápsula anterior y la corteza tenemos lo que es el epitelio, ¿no? El epitelio con su membrana basal, ¿no? A partir del epitelio es que las fibras del cristalino van aumentando a nivel que pasa el tiempo, a medida que va pasando los años, ¿no? Una persona va envejeciendo y van saliendo las fibras del cristalino, ¿no? Y donde las fibras más antiguas, las fibras más viejas, se van hacia la parte central, lo que es el núcleo, y las fibras más nuevas se van a la parte más al ecuador, lo que sería la corteza, ¿no? Es por eso que en las personas mayores, ¿no? La mayoría de pacientes ancianos, ¿no? La mayoría de cataratas son nucleares. ¿Por qué? Porque a nivel del centro del cristalino es donde se van las fibras más viejas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estas son las más duras, las más densas, y es por eso de que las cataratas nucleares son muy comunes en las personas mayores, ¿no? Recordar lo que es la órbita, ¿no? 7 huesos forman la órbita es donde está en sí todo el globo ocular, ¿no? La órbita tiene la podemos dividir en 7 partes, 7 huesos, ¿no? El frontal, el esfenoidal, el etmoidal, el cigomático, el lagrimal, el palatino y el maxilar. 7 huesos, ¿no? Eso podría ser una pregunta, ¿no? De los cuales los traumatismos orbitarios son más frecuentes en la pared inferior y de las 4 paredes, tanto superior, inferior, temporal o nasal, la pared más frágil, la más débil, es la del lado interno, no el lado nasal. Pero la mayoría de traumas orbitarios son a nivel inferior, ¿no? La órbita tiene una forma de una pirámide cuadrangular, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? 7 huesos, ¿no? Eso es muy importante. Para hablar un poco de lo es los músculos extraoculares, tenemos 6 músculos extraoculares, el recto superior, el recto inferior, el recto externo y el recto interno, ¿no? El recto superior, el recto inferior, el recto externo, el recto interno, el oblicuo mayor y el oblicuo inferior, ¿no? De todos estos, la mayoría están inervados por el tercer par, excepto el recto externo que está inervado por el sexto par y el oblicuo superior que está inervado por el cuarto par, ¿no? Acá tengo este cuadro de lo que son la acción de los músculos extraoculares con sus funciones, ¿no? Todos los músculos, o mejor dicho, la mayoría tienen 3 acciones, ¿no? Solo el recto medial y el recto lateral solo tienen una acción principal. El recto medial, el recto medial se encarga de la aducción del ojo, el recto lateral de la abducción. El recto superior, encargado de lo que es la elevación del globo ocular, como función secundaria la intorsión del ojo y como función tercera la aducción. El recto inferior, la depresión, como acción secundaria la extorsión, como acción terciaria la aducción. El oblicuo superior, como acción principal la intorsión, ¿no? La intorsión del globo ocular, como acción secundaria la depresión y la acción terciaria la abducción. El oblicuo inferior, como acción principal la extorsión, como acción secundaria la elevación y como acción terciaria la abducción, ¿no? Entonces, los que llevan el ojo a la derecha, ¿no? El recto lateral a la izquierda, perdón, hacia afuera, el recto lateral, hacia adentro, el recto interno, hacia arriba, el recto superior, y hacia abajo, el recto inferior, ¿no? El oblicuo superior, aparte de que lleva el ojo hacia abajo, hace la intorsión del globo ocular, y el oblicuo inferior, aparte de la elevación del globo ocular, hace la extorsión del ojito. Tenemos hablar lo que es, ¿no? Los párpados, ¿no? El párpado ¿no? Es un pliegue de piel que cubre sí al globo ocular, ¿no? Tenemos que tiene una capa cutánea, una capa de músculo, ¿no? El auricular de los ojos, ¿no? Una capa de músculo estriado que es el auricular, una capa de tejido conjuntivo, una capa de tejido fibroso que es el tarso vendría a ser el esqueleto del globo ocular, y una capa mucosa que es la conjuntiva, ¿no? Recuerden que hay una conjuntiva palpebral, una conjuntiva vulvar que cubre en sí al globo, ¿no? El globo ocular, y una conjuntiva de fondo de saco.
¿no? Entonces los párpados en su parte anterior y en su parte posterior, tanto en sus dos partes anterior y posterior, hay glándulas. En la parte anterior lo que es la glándula sebácea de 6 y la glándula sudorípara de Moll, ¿no? En el borde posterior tenemos lo que es las glándulas sebáceas de Meibomian, ¿no? Esto es muy importante ya que cuando se inflama, por ejemplo, una glándula de Meibomian, estamos hablando de lo que hay un chalacio. Cuando se inflama una glándula de 6 o de Moll, lo que es un orzuelo, ¿no? Que más adelante o en otra clase voy a tener que explicarles, ¿no? Como mencioné, el músculo, entre los músculos del párpado tenemos el auricular, que es inervado por el séptimo par, el elevador del párpado inervado por el tercer par, y el músculo de Müller, ¿no? Acá es Müller, ¿no? Que inervado por el sistema simpático. Y tenemos lo que es la vía lacrimal, ¿no? Las lágrimas que se producen a nivel de las glándulas lacrimales, ¿no? La glándula lacrimal a nivel superotemporal del ojito, ¿no? Pasan a través de sus canalículos hacia el globo ocular, llega hasta los puntos lacrimales o ampollas que miden aproximadamente 2 milímetros. Desde los puntos lacrimales tenemos los canalículos, tanto uno superior como uno inferior, llegan hasta acá donde tenemos una válvula, la válvula de Rosen-Müller. Pasan la válvula de Rosen-Müller y llegan al saco lacrimal. El saco lacrimal pasan al conducto nasolagrimal, ¿no? Válvula de Hasner y meato medio, ¿no? El meato medio de la nariz. Esa es la vía lacrimal. Acuérdense, válvula de Rosen-Müller, válvula de Hasner, ¿no? Son las dos válvulas de la vía lacrimal. Acá tenemos lo que es una imagen que representa la película lagrimal. La película lagrimal tiene tres capas. Una capa lipídica, que es muy importante para evitar la evaporación de esta lágrima lagrimal. Una capa acuosa, que es la de mayor grosor. Y una capa de mucínica, ¿no? De mucina, ¿no? Producida por las células caliciformes de la conjuntiva, ¿no? Bueno, la película lagrimal tiene microvellosidades, ¿no? ¿no? Y está pegado a lo que es el epitelio corneal. Para hablar un poco lo que es el nervio óptico, como les mencioné al inicio, el nervio óptico es el encargado de llevar toda la información, ¿no? Desde la retina hasta el cerebro, ¿no? La podemos dividir en cuatro porciones. Una porción intraocular o intraescleral, ¿no? Una porción intraorbitaria, una porción intracranalicular y una porción intracraneal, ¿no? Acuérdense que la porción intraorbitoria es la de mayor longitud, aproximadamente 25 milímetros, ¿no? La de menor longitud es la intraocular o intraescleral, 1 milímetro aproximadamente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos al examen del fondo de ojo, ¿no? Solo vemos la porción intraocular, ¿no? Porque lo único que podemos ver es su cabeza, la papila del nervio óptico. Y este nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares, ¿no? Dentro de las capas de las retinas, acuérdense que tenemos una capa de células ganglionares. Esa capa de células ganglionares son las encargadas de formar el nervio óptico, ¿no? Aproximadamente 1.200.000 fibras nerviosas, ¿no? Tiene el nervio óptico. Las tres últimas partes, la distribución interorbital, intracanalicular e intracraneal, tienen meninges y son mielinizadas, ¿no? No la porción intraocular o intraescleral. En este esquema vemos lo que es la vía óptica, ¿no? Como les mencioné, el nervio óptico sale del ojo, ¿no? A través de su porción intraorbitaria o intraescleral, ¿no? Avanza por acá hasta llegar a lo que es el quiasma óptico, ¿no? A nivel del hipófisis, ¿no? En la silla turca tenemos el quiasma óptico, donde acá se decusan las fibras nerviosas, ¿no? De cada ojo hay dos fibras, una fibra temporal y una nasal, ¿no? Donde se entrecruzan a nivel del quiasma óptico, ¿no? Después de llegar al quiasma óptico siguen avanzando hasta llegar al ganglio geniculado, ¿no? Del ganglio geniculado a través de las regiones ópticas llegan a la corteza visual, ¿no? Que es en la parte occipital, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es la vía óptica, ¿no? Acuérdense que a nivel del quiasma óptico es donde se decusan las fibras nerviosas, ¿no? Y bueno, eso sería lo que es la parte de anatomía, ¿no? Muy bien.